repasar. Ya, Vale, muchas gracias. En MATLAB siempre hay dos formas en las cuales podemos nosotros hacer gráficos. Podemos hacerlo usando funciones simbólicas o dando algunos puntos de la función. ¿Ya? Nos Sí, vamos a concentrar en funciones simbólicas porque tu examen usa funciones simbólicas. ¿Ya? sí, Entonces, para hacer esto, siempre voy a definir las variables simbólicas. ¿Ya? Y para hacer vale. eso, utilizo un comando que se llama sims. Sí, Sims, en sí. este caso, fíjate, mi función depende de x, por lo tanto, sims Sí, sí. x. ¿Ya? Y voy a llamar a esta función f, y esta es 4 por x al cubo, menos 3. Sí. Ahora lo siguiente es graficar. Para graficar funciones simbólicas, uso el comando fplot. Simbólicas, uso fplot. Dame un segundo, Sí, Carlota, justo llegó un delivery que pedí. Dame un minuto, por favor. sí, sí, no te preocupes. Ya, perdona, Carlota. Ahora sí. No, no te preocupes. Ya, mira, entonces, si quiero hacer funciones simbólicas, uso fplot. Vamos a distinguir entre lo que es una figura y entre lo que es un gráfico. Ya, figura, en MATLAB al menos, se refiere a una ventana. Es una ventana, ¿ya? Y dentro de esta ventana yo podría hacer un gráfico, por ejemplo, un gráfico, no sé, de una recta o lo que sea. Para abrir una figura, voy a usar este comando que se llama figure. Sí, de hecho, mira, lo he puesto aquí en la ventana de comandos, nada más para que veas. Esto es una figura, ¿sí? Esta Sí, figura es la vale, ventana gráfica. Ya, entonces abramos una vale. figura, pongamos figure, y ahora sí, dentro de esta figura, grafiquemos la función con fplot. Fplot y ponemos la función f, ¿sí? Así de sencillo, ¿ya? Eso sería, Vale, esta sí. sería la función que estábamos viendo. Ya, listo. Ahora supongamos que yo tengo varias figuras. Por ejemplo, tengo una f2. Este sería un f1, llamémosle a este f1, y llamemos una función f2. Y la función f2 es x más 5. ¿Ya? Vale, Supongamos que yo quiero graficar tanto la f1 como la f2, ¿verdad? Entonces vengo, uso fplot f1, pero mira qué pasa si es que yo le pongo fplot también f2, ¿no es cierto? Aquí estaría graficar la función 1 y esto sería graficar la función 2. Pero sí, para tu sorpresa, se grafica solo la función 2. ¿Ya? Esto pasa porque MATLAB, si es que no le dices, si es que no le dices un comando que ya vamos a ver cuál es, el MATLAB elimina el anterior gráfico y pone
este siguiente gráfico. Sí, mira, si es que Mm, pongo acá de vale, nuevo fplot F1, de hecho va a eliminar esa recta y va a escribir de nuevo la primera gráfica, ¿verdad? Que sería esto de acá. sí, ¿Ya? Entonces, para yo poner las dos en una sola gráfica, tengo que poner aquí en medio hold on. Este hold on, ah, hold on. Hold on lo que le dice a MATLAB es que no borre esto, sino que además de esto, grafique también esto de acá. ¿Ya? Es vale. decir, sería Ah, esto de aquí. ¿Sí? sí, Ahí están ya las dos gráficas. Listo. Ahora, supongamos que ahora quiero subdividir esta gráfica en dos. Aquí voy a poner la primera gráfica, la que es así, y aquí sí, quiero poner esta de acá. ¿Ya? Entonces, mira, para hacer estas cosas, en primer lugar tendría que abrir la figura, ¿verdad? La figura abro con figure. Figure, esto de acá. Pero para yo subdividir en dos gráficos, me tengo que fijar en cuántas filas y columnas tengo, ¿verdad? Yo tengo una fila, tengo otra fila, fila uno, tengo acá la fila 2, pero tengo solamente una columna, tengo la columna uno. Para hacer esta subdivisión, yo tengo que usar el comando subplot. Subplot, y aquí especifico el número de filas, en este caso 2, el número de columnas, en este caso uno, y luego tengo que decir en cuál de estas estoy, si estoy en esta o si estoy en esta, ¿ya? MATLAB numera así, esta sería la figura uno y esta sería la figura 2, ¿ya? vale, Entonces, mira, por ejemplo, en la figura uno, este subplot 2, 1, 1, 1, quiere decir que yo me estoy posicionando aquí, ¿ya? Es decir, estoy eligiendo esto de acá. Una vez que elijo esta posición, entonces ahora sí digo que voy a decir fplot y voy a graficar aquí el F1, ¿ya? Ahora, como sí, la recta la quiero graficar acá, ¿verdad? Primero me tengo que posicionar acá, es decir, tendría que usar subplot. Ahora voy a usar subplot y acá lo mismo, dos filas, una columna, pero tomo la posición 2 y ahora sí, fplot, F2. ¿Ya? Entonces hagamos eso. ah, Y es más, hagamos esto en otra figura. Abramos una nueva figura con figure, hagamos subplot de dos filas, una columna y en la primera posición voy a poner el F1, ¿sí? Y en la segunda posición voy a poner el F2, ¿ya? Y veamos, este vale, resultado me tendría que dar dos gráficas, ¿verdad? La primera gráfica, que es donde están las dos juntas, y la segunda gráfica, como ves, están separadas, ¿ya? ¿Listo? sí, ¿Alguna duda hasta aquí? no, de momento no. Ya. Bueno, esto con respecto a cómo dividir las figuras, cómo graficar figuras en una dimensión. Ya. Veamos algo un poco más complicado. Y veamos lo que a ti te tomaron del examen y qué es lo que vimos con Alejandra y con Celia. Ok. Uf, ¿Ya? Bueno, como ves, pasar de lo que estamos haciendo a pasar a graficar esto, hay un salto, sí, hay un salto grande. sí, la verdad que sí. Ya, mira, hagamos una cosa. Saquemos estas funciones acá. ¿Ya? En pocas palabras, tu ejercicio te dice que esta nave, ¿verdad? Esta nave puede ser representada de una forma muy, muy simple utilizando esto de acá. ¿Sí? Un cilindro, Sí, ¿verdad? Y estos paraboloides. sí, Cuando nosotros tenemos funciones en tres dimensiones, eh, podemos usar, em, podemos usar surf si es que vamos con puntos, o podemos usar fsurf si es que usamos funciones simbólicas. vale. ¿Ya?
Ahora, por ejemplo, mira, si quisiéramos usar FSURF, yo me voy a dar cuenta de una cosa. Me voy a dar cuenta que yo tengo aquí una función que depende de X, de Y y de Z. Sí, o sea, este paraboloide lo podría reescribir como Z igual a 4 menos X menos 1 al cuadrado, menos Y al cuadrado, y todo esto partido entre 9. Sí, ¿Ya? Em, yo puedo usar FSURF de la siguiente manera. Voy a poner FSURF, voy a poner cuánto vale en X, voy a poner cuánto vale en Y y voy a poner cuánto vale en Z. ¿Ya? Pero nosotros en este momento sabemos que los valores de Z son, ¿son qué? Son 4 menos no, sí. X menos 1 al cuadrado, menos Y al cuadrado, ¿verdad? Y todo esto partido entre 9. Sí, ¿Ya? Entonces hagamos eso. Mira, hagamos acá, hagamos es más, esto llamémosle ejercicio 2 y hagamos ese gráfico. Sí, voy a abrir una nueva figura y en esta nueva figura voy a poner eso. Sí, pongamos FSURF, usemos FSURF. Voy a poner que en X vale X, en Y vale Y, pero en Z vale 4 menos X menos 1 elevado al ujú, cuadrado menos Y elevado al cuadrado y todo esto partido entre 9. Partido entre 9. Ya. Además, no nos olvidemos que como el FSURF sirve para funciones simbólicas, yo debería haber definido mis variables X, simbólicas. X, Y, X, Y, y sí, Z. Ya, correcto. Veamos entonces qué hace esto de aquí. ¿Ya? Y este sería el paraboloide. Este sería el paraboloide. ¿Ya? El paraboloide que describe esta ecuación. Ya, veamos sí, entonces el otro paraboloide, el paraboloide de abajo. Este sería z igual a x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado menos 4 y todo esto partido entre 9. Sí, ujú, entonces, si yo quiero graficar allí mismo, ¿verdad? En la misma figura, voy a usar un holdón, ¿ya? ujú, Y vamos a graficar usando surf x, y y z, solo que en z yo sé que esto vale x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado y menos 4. Cuadrado menos 4. ¿Ya? Y grafiquemos. ¿Ya? Entonces, fíjate, allí tengo los dos paraboloides. ¿Sí? sí, Ya. Em, veamos ahora cómo puedo graficar un cilindro, porque además me dice que hay un cilindro por allí. ¿Ya? Veamos primero la ecuación del cilindro. ¿Tú crees que esta ecuación está en 3 dimensiones? ¿Cuántas dimensiones tiene esta ecuación, más bien dicho? dos, ¿no? Dos, ¿verdad? ¿Y qué describe esta ecuación? Es un, es un círculo, ¿verdad? Sí, Ya. Entonces, cuando yo tengo un círculo, ya, yo tengo un círculo y quiero que ese círculo se represente a lo largo del eje. A ver, hagamos primero una cosa. Ya, primero grafiquemos el círculo en 2 dimensiones. ¿Ya? Graficar el círculo en 2 dimensiones. ¿Ya? Fíjate que en este caso, yo si quiero despejar, podría ser que y igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado, y esto sería más menos raíz cuadrada, ¿verdad? Si yo despejo y. Aquí hay un sí, problema porque tengo una parte positiva y una parte negativa. ¿Sí? Entonces, hay una función que me evita que yo tenga que graficar parte positiva, parte negativa, etcétera. Y es simplemente voy a poner la ecuación del círculo. ¿Ya? Entonces voy a poner la ecuación. Ups, a ver. Voy a poner aquí la ecuación del círculo. Y esta ecuación del círculo no es nada más que x menos 1 elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y esto está igualado a 1. ¿Ya? Importante en MATLAB, cuando yo escriba ecuaciones, fí- fíjate que esta es la ecuación que está ahí.
Cuando escribo ecuaciones, el igual se pone como doble igual. En MATLAB, Siempre. sí. En MATLAB, Vale, un único igual significa que a la variable ecuación círculo le asignas esto de acá, este contenido. vale, sí. ¿Ya? Este contenido, ¿qué es? Es una ecuación. Por lo tanto, en la ecuación tengo que usar el doble igual igual. Un segundo, cierro la puerta, que acá están en fiestas y hay mucho ruido. Vale, Ya. Entonces, mira, esta ecuación, ¿no es cierto? Esta ecuación la guardo en la variable ecuación círculo. Y ahora yo podría graficar el círculo en 2D usando una función que se llama f implícito. ¿Ya? Hagamos esto en una nueva figura. Abramos un figure y pongamos que aquí voy a usar f implícito y voy a graficar la ecuación del círculo. ¿Ya? Veamos entonces el resultado de esto. Si te fijas, en cada corrida yo manualmente tengo que cerrar aquí, ¿verdad? Hay una forma fácil para sí. evitar eso. Al principio del código voy a poner close all. ¿Ya? Esto va a cerrar esta ventana automáticamente. Ah, Verás. vale. Mira, corro esto y se cerró esa ventana, ¿ves? Ya. Ahora tengo en la Vale, ventana 2 tengo el círculo y en la ventana uno tengo el gráfico de la ventana 1. claro. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿cómo repito este círculo en el espacio? ¿Verdad? Este círculo está solamente en el plano XY. Para Sí, yo repetir este círculo en el espacio, simplemente digo esto, f implícito 3. ¿Ya? Y veamos cuál es el resultado de esto de acá. Entonces, fíjate, el f mm, implícito 3 es repetir ese círculo en el eje Z. Sí, donde está mi ratón sería el eje Z. Sí, lo repito ahí. sí, ¿Ya? Entonces, mira, en lugar de hacer esto en una nueva figura, voy a quitar este figure para que no se me abra una nueva figura. Como tengo el hold acá, el MATLAB, esta gráfica le va a graficar en esta misma figura. Sí, entonces mira, mandemos sí, a correr. Y ahora sí que tengo ya el cilindro y los paraboloides. sí. ¿Ya? Ahora, una cosa, fíjate que todavía no se parece mucho a nuestra figura a lo que tenemos acá, ¿verdad? Debería ser algo así. No, Ya, sí, verás. Te voy a mostrar cómo debería quedar. Eh, este X-lim me modifica las propiedades del eje X. El eje X, como está centrado en uno, va desde 0 hasta 2, ¿verdad? Si su radio es 1, su diámetro es 2. En Y, sí, en Y sí está centrado en 0, por lo tanto va desde -1 hasta 1. Y en Z-lim, esto lo sé porque ya hicimos el ejercicio con Alejandra y con Celia. Entonces esto va desde -1/3 hasta 1/3. Si vemos esto, ¿qué pasó aquí? Bueno, más o menos así se tendría que ver, sí, donde acá hay las intersecciones y demás. Ya, a ver, es más, sí, abramos del archivo de ellas y te muestro cómo tiene que quedar y cómo vamos a hacer para modificar. Ejercicio de la nave, este creo que era. Vamos a hacer esto desde... ¿Se escuchan los ruidos de los tambores? no mucho, ¿no? Ah, mejor. Ah, yo los escucho aquí como que. Mira, este es el resultado final al cual deberíamos llegar. ¿Ya? Esto de acá arriba es el paraboloide de arriba, lo de abajo es el paraboloide de abajo, y tenemos en medio el cilindro. ¿Ya? Entonces, Sí, vamos a ver cómo podríamos hacer esta figura. ¿Ya? Para hacer este tipo de figuras, lo más conveniente es parametrizar las ecuaciones. ¿Ya? Veamos esto entonces. ¿Sabes parametrizar o pasarle a coordenadas polares? ah, sí, Ya. Por ejemplo, intentemos el paraboloide, este de aquí, pasarle a coordenadas polares. Bueno, en el espacio se llaman cilíndricas. sí, sí. Cilíndricas. Ya. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Eh,
A ver, espera. Verás, para no hacer el cuento largo, tenemos que hacer Pues unos sí, cambios. Por ejemplo, x igual correcto. a r por el coseno de teta, ¿no? Sí, por el coseno de teta. Por simplicidad, llamémosle coseno de t. ¿Ya? En vez de teta, Vale. llamémosle t. ¿Ya? Y igual a r por el seno de t, bueno, de t. Sí, r por el seno de t. Ahora una pequeña cosa. Como esto tenemos x menos 1 al cuadrado, Ah, bueno, claro, x menos, ah, vale. Sí, ¿ya? Aquí sería r coseno de teta, pero ¿qué le falta? Más 1. más uno, sí. Sí, fíjate, si es que esto está restado 1, acá en cambio va sumado 1. Sí, Sí, ¿por cierto, qué? cierto. ¿Por qué? Porque en realidad es el x menos 1, ¿cierto? Este centro es lo que le quiero hacer r por coseno de teta. Y si es que aquí despejo, simplemente le dejo el x solito, este menos 1 pasa acá como más 1. ¿Ya? Claro, sí, Ya, es verdad, sí. listo. Entonces ahora z, ¿verdad? Z teníamos que esto era igual a 4 menos x menos 1 al cuadrado, menos y al cuadrado, todo esto entre, ¿verdad? Entre Aquí, ¿qué nueve. tendría que hacer? Tendría que reemplazar x por r cos teta más X 1 uno. y todo eso. Es decir, esto me va a quedar igual a, que, a 4 menos r cuadrado coseno cuadrado de teta, de t, Sí, menos seno cuadrado, perdón, r cuadrado, seno cuadrado de t. Todo esto partido entre 9. Esto sí, me queda igual a 4 menos r más cuadrado uno, entre 9. claro, entre ¿Sí? nueve, sí. Ya. Entonces, mira, estas serían mis ecuaciones parametrizadas. Esto vale x, esto vale y z vale esto. ¿Ya? Y recuerdas que cuando yo usaba f sur f, a ver, f sur nada más, ¿verdad? Tenía que poner aquí los valores de x, los valores de y, los valores de z. Sí, ¿Sí? Ya. Entonces, mira, hagamos unas variables. Llamémosle esta x del paraboloide 1 va a ser igual a todo esto de acá. El y del paraboloide 1 va a ser igual a todo esto de acá. ¿Ya? Y el z del paraboloide 1 va a ser esto de acá. ¿Ya? sí, Hagamos eso en MATLAB. Entonces, mira, ya aquí está el ejercicio 2. Hagamos todo esto en un ejercicio 3. Establece ejercicio 3. Entonces, eh, empezamos así, igual el close all es para cerrar todas las figuras, el figure abre una nueva figura. Ahora tengo variables x, y, z, pero además acá tengo unas variables r y t, ¿verdad? Entonces, de una claro, vez, las variables r y t, ¿ya? Entonces definamos el x del paraboloide 1, el y del paraboloide 1 y el z del paraboloide 1. Ahora pongamos todos estos y pongámosle su ecuación respectiva. Esto sería r por coseno de t más 1. Acá tendríamos r por seno de t, seno de t. Y en z sería igual a 4 menos r al cuadrado. Y todo esto partido entre 9. ¿Ya? sí, Y grafiquemos. Vamos a poner f surf y vamos a poner el x del paraboloide 1, el y del paraboloide 1 y el z del paraboloide 1. ¿Ya? Mandemos a graficar solamente hasta allí a ver qué nos da. ¿Ya? Mira, este sería el mismo paraboloide, el mismo que hicimos acá. Sería lo mismo, solo que ahora hemos usado ecuaciones paramétricas en lugar de ecuaciones cartesianas. sí, Ya. Ahora, gracias a que yo he usado este tipo de coordenadas, yo puedo acá definir algunas cosas. Ya. Por ejemplo, aquí voy a definir el valor mínimo de R, voy a definir el valor máximo de R,
voy a definir qué más. El valor mínimo del ángulo teta y el valor máximo del ángulo teta. ¿Ya? Vale. Mira, ¿qué quiere decir eso? Analicemos un momento, a ver, analicemos un momento qué va a significar eso de ahí. Sí, un poquito así. Ya. Ahora que yo tengo esta figura está en coordenada, se está construyendo con coordenadas cilíndricas. Quiere decir que Sí. obedece, por ejemplo, este punto, ¿no es cierto? Obedece a un valor de radio y si ponemos nuestro eje aquí, digamos que esto es de X y esto es Y, obedece a un ángulo T, ¿verdad? Este ángulo es T. Sí. Si yo quisiera, por ejemplo, graficar solo esta parte, solo esta mitad del paraboloide, ¿verdad? ¿Qué tendría que decirle? Tendría que decirle que el teta va desde 0 hasta 180 grados. Capi. Sí, desde 0 hasta pi. Claro, es que aquí en MATLAB tendríamos de hecho que usar eh, ¿cómo se llama esto? Radianes. Sí, entonces pongamos que me grafique desde 0 hasta, hasta pi. ¿Ya? Y ahora veamos qué significa el radio, ¿verdad? El radio para este punto, por ejemplo, ¿verdad? El radio es esto de acá. Sí, si yo Sí. quisiera extenderme esta gráfica, le dijera que me haga el radio hasta que el radio sea muy grande, ¿verdad? Y me va a salir la gráfica hasta acá. Pero también tengo un radio mínimo, es decir, ¿qué tal si yo quisiera que todo esto sea hueco, ¿verdad? Entonces el radio mínimo podría decir que sea uno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces pongamos que el radio mínimo sea uno y por ejemplo acá que el radio máximo sea 2. ¿Ya? Y veamos qué me resulta en la gráfica. Entonces fíjate, allí tengo un hueco, ¿verdad? Se ha construido solo la mitad de la gráfica para el teta igual desde 0 hasta 180 grados. Y en medio tengo este hueco, ¿por qué? Porque todos estos puntos de acá tienen un radio menor que uno. Sí, como el radio es Claro. menor que uno, no construye para eso de ahí. ¿Ya? Entonces, bueno, imaginarás que para el paraboloide para la nave que tenemos acá, para esta nave, bueno, aquí hay un hueco, ¿no? Pero como no especifica nada del hueco, en realidad tendríamos que cerrar esta figura. Es decir, Sí, de hecho diríamos, nos dijeron en el examen que era sin hueco. ya, listo. Entonces, mira, más o menos la parte de arriba va a ser algo así, ¿verdad? Sí. Ya. Ahora, en la misma gráfica, a ver, este sería entonces el paraboloide de arriba. Yo creo que muy poca gente ha de haber aprobado ese examen porque yo lo estuve revisando y sí está complicado, muy complicado, de hecho. No, sí. Nosotros decimos que aprobaron a posta al 10% porque no es ni medio normal. Mm. ¿Y crees que les tomen un examen parecido ahora? Espero que no, Ya, porque vaya. verás, hagamos una cosa. Junto a ti, hagamos la parametrización del segundo paraboloide, de este de acá. Vale. Vamos a parametrizar este. Entonces, ¿verdad? Lo mismo. X queda igual. X sería igual a R por coseno de t más uno. Y Sí. sería igual a R por seno de t. Y Z me va a quedar R cuadrado menos 4 entre 9. Sí. Sí, ya, listo. Entonces, a ver, pongamos aquí algunos comentarios. Por ejemplo, acá definir las ecuaciones cilíndricas sería del paraboloide uno. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que hagas tú, yo te acabo de dar control en mi computador. Define las ecuaciones del paraboloide 2 y grafica también la parte de abajo, el paraboloide de abajo. ¿Ya? Dale. Puedes usar mi Eh, compu, intenta. a ver. Sí, ya Así. puedes. Ya. Pongo como aquí P2 y P2 y ZP2.
Si quieres, puedes copiarlo de arriba y nada más, en vez de Sí, la poner, verdad que sí, mejor. sí, sí, ya. Y aquí sería, Simplemente 4 menos r cuadrado. Perdón, r cuadrado menos 4. claro, sí. Déjame te ayudo con ese símbolo que no se suele poner. R al cuadrado menos 4. Ya, Ay, sí. perdona, ahí Mm, está. Ya, dale nomás, ya usa tú, ya no me meto. vale. Ya, ahí sería xp2, ¿verdad? Mm, Yp2 y un zp2. Ya, listo. Ahora quiero dibujar el paraboloide de abajo. mm, pongo también, sí, ¿no? Sí, F sur. Ay, qué... Zp2. Ya. Definamos unos límites, ¿verdad? Sí. Uno. Sí, esta vez. Sí, mm, de 1 a 2 ponle también. de igual, ¿no? Vale. Sí, de 1 a 2 y de 0 a 2 pi. De 0 pi. Ya, mándale a correr. Ya, ¿y por qué se te graficó solo lo de abajo? Ah, tengo que poner el hold on, ¿no? Exacto, sí. Y eso que lo pongo Sí, allí puede ser. aquí. Hold on. Sí, ya, y mándala a correr. Ya, listo. Ah, mira. Ya. Ahora nada más Sí, falta que, falta agregarle el cilindro en medio. sí. Ya, entonces dale, agrega el cilindro. Ya vimos cómo hacerlo. Y lo pongo con también en cilíndricas. Mm, sí, podrías hacerlo. Ya, despejemos entonces para cilíndricas. ¿No es cierto? ¿Qué sería esto? X igual a r por coseno de t Sí, más 1. ¿Ya? Y en Y sería que r por seno de t. sí. ¿Ya? Y en Z, ¿Qué era? ¿qué va en Z? Z nada, ¿no? Z solamente Poquito. puedes ponerle Z. Si pones solo Z, Ah, vale, te va vale. a poner en el espacio. ¿Ya? Sí, Dale, sí. dale entonces. Eh, aquí no hace falta que vuelva a poner el hold on, ¿no? Sí, ya no hace falta. Vale, Pregunta, pues ¿crees que necesites definir un X, por ejemplo, X cilindro, Y cilindro? ¿Crees que haga falta? En realidad no, porque podrías usar esta, ¿verdad? Que va a ser lo mismo sí, que acá. Y podrías usar esta, ¿no es cierto? Que va a ser la misma que acá. sí. Ups, ya. Sí, entonces no hace falta. Ya, entonces directamente grafica el cilindro, ¿verdad? Con Fsurf, Mm, ¿ya?
Pongamos entonces X P2, Y Perdón, vale. P2, Y P2. Y en Z solo ponle Z. Y P2, y en Z solo Z. Z a secas. Ya, listo. Vale. Ya, no le pongas todavía los límites, mándale a correr allí. Ya, nos da un error. Vamos a ver Sí, este error. Ya. Ah, ya, ya sé. Sí, sí, no vamos a poder usar, no vamos a poder usar surf, porque fíjate que el FSurf te hace siempre gráficas que depende de dos variables, bien de X o bien de Y. Sí, en el caso de acá, ¿no es cierto? Cuando usábamos surf, ¿qué metíamos? X, Y, y aquí también solamente X e Y. Pero ¿qué va a pasar sí, acá? Dentro de esto está que R y T. Dentro de esto está que R y T. Y además le estamos dando Z, ¿verdad? sí, Además le estamos dando Z. Entonces aquí hay que variables, R, T y además hay la variable Z. Entonces, una sí. función en cuatro dimensiones no la podemos ver, ¿verdad? Ah, bueno, O sea, claro. tres dimensiones más la una que se calcula son cuatro dimensiones, entonces no la vamos a poder ver. Ya, entonces, más bien aquí, a ver, intentemos poniendo solo dos, a ver si corre ahí. No, se necesita otro argumento. No. Sí, se necesita otro argumento. Em, para Z, ya. No, pues ni modo. Más bien aquí usemos el f implícito 3, ¿verdad? Definamos la ecuación del círculo. Ah, claro, sí. El círculo sería entonces este x menos uno elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado y esto igualado a uno. ¿Ya? Y vamos a usar f implícito 3 para graficar mi círculo. ¿Ya? Mandamos esto a graficar. Y ya. Bueno, ahora ¿qué ha pasado? Ahora como el cilindro es muy grande, ¿verdad? El cilindro se está graficando por defecto desde -5 hasta 5. Se me Sí. dañan, ¿verdad? Se me dañan estos y parece que fuera un disco en lugar de unos paraboloides. Entonces aquí podría modificar esto. Voy a poner que se grafique, por ejemplo, desde -1 hasta 1. Vamos a ver. -1 hasta 1. ¿Qué pasó? Ah, esto es en X. Ya. A ver, siempre para modificar este f implícito, aquí vamos a tener que poner el X mínimo, el X máximo, el Y mínimo, el Y máximo, el Z mínimo y el Z máximo. Ya, bueno, lamentablemente estas cosas de MATLAB, funciones en tres dimensiones, son complicadas, cada una es diferente. Eh, por eso yo pienso que este examen es muy difícil. De hecho, se me hace injusto este examen. No, sí, Porque la verdad que sí. no sé si ustedes pueden llevar apuntes o no. ¿Apuntes? Sí, Ah, bueno, tal vez ahí sí sea más justo. Pero sí, sí. sin apuntes me parece una locura. A ver, hagamos una cosa más. Mira, pongamos pongamos títulos en los ejes. Es decir, el X label, le voy a decir que esto sea X, el Y label, voy a decir que esto sea el Y, y en un Z label voy a decir que esto sea el Z. Seguramente esto sí hayas visto, ¿verdad? Los títulos de los ejes. Sí, Ya. Veamos una cosa. Entonces, mira, en X yo estoy yéndome desde -1 hasta 3. En Y me estoy yendo desde -2 hasta 2. Y en Z desde -0,33 hasta 0,33 más o menos. Entonces sí, aquí, mira, el momento que voy a graficar el círculo, en X me voy desde,
¿Desde dónde era? X de -1 a 1, ¿no creo? No, de -1 a 3. Aquí, -1 A 3, a ¿verdad? 3. A Sí, 3. -1 a 3. En Y estábamos desde -1 hasta 1. Ay, Ah, no, desde -2 hasta 2. En Y, desde -2 hasta 2. sí. -2 hasta 2. Perdón, estoy queriendo graficar solo el cilindro. El cilindro como tal, o este círculo, ¿no es cierto? Solo el círculo pequeño, el cilindro es lo que quiero graficar. Ya, este va, fíjate, en X desde 0 hasta 2. ¿Ya? En Y iría desde -1 hasta 1. Entonces en X iría desde 0 hasta 2. En Y era desde -1 -1 a hasta 1. 1. Sí, desde -1 hasta 1. Y en Z, ya vamos a ver cómo calcular exactamente este Z. Esto es desde -1/3 hasta 1/3. Y ahora sí, graficamos todo esto. Ya, y fíjate que en medio tengo también el cilindro. Sí, está dibujado también el cilindro. Ah, sí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo fue que averiguamos que este cilindro llega hasta -1/3, 1/3? Pues eh, viendo las ecuaciones nosotros sabemos que los paraboloides, ¿cierto? Los paraboloides van desde radio igual a 1 hasta radio igual a 2, ¿verdad? Sí. Entonces, viendo este punto de acá, cuando el radio es igual a 1, nosotros estamos en este punto de aquí, ¿verdad? Estamos en este punto de acá arriba. Cuando el radio es igual a 1, estamos sobre cualquiera de estos puntos, Sí. ¿ya? Entonces, eh, si es que el radio es igual a 1, ¿verdad? Vamos a ver con el paraboloide este, por ejemplo. A ver, este paraboloide era z igual a 4 menos r cuadrado menos 9. ¿Verdad? Voy a reemplazar aquí radio igual a 1. Y esto En me queda 1. Sí. 4 entre 9. Y esto es igual 3/9. a un Un tercio. tercio, claro. Ya. Ahora con el otro paraboloide, veamos con el paraboloide de abajo. Este paraboloide de acá, cualquiera de estos puntos, ¿verdad? De los puntos de más abajo, es que es también calculado cuando el radio es igual a 1. Por lo tanto, el paraboloide de abajo, le hago radio igual a 1 y obtengo z va a ser igual a 1 menos 4 entre 9 y esto es igual a -1/3. ¿Sí? Un tercio, Entonces, sí. fíjate, z va desde -1/3 hasta 1/3. Y esos eran los límites de esta. Sí, Vale. no, de nuevo, yo insisto en que este examen es súper, súper injusto. O al No, menos sí, sí. demasiado complicado. O no sé si los alumnos de aeroespacial tienen que ser demasiado inteligentes que por eso les ponen este filtro. No. Y es que en 1 hora no da tiempo. No, es 1 hora esto. 1 hora y cuarto dieron. Uf, Sí, yo no es hubiera, imposible. yo no hubiera sido capaz. Eh, yo así siendo profesor de MATLAB, te prometo este examen, bueno, sin estudiar, no hubiera sido capaz de resolverlo. No, Ya, no, sí, era imposible. sí, imposible. Ya, entonces fíjate, ahora sí hemos conseguido este gráfico, que es lo que nos pedía el apartado A. Ya, esto es lo que nos pedía aquí. Ya, es este de acá. ¿Sabes hacer este límite? ¿Sabes hacer este límite doble? Mm, pues lo pasaría, yo creo que a cartesiano, en plan a cilíndricas. Sí, ¿verdad? Y en cilíndrica se analiza el Sí, límite nada más. Y usas la función lim de MATLAB y directamente te sale el valor, ¿verdad? sí. Ya. Entonces, con este no hay mucho problema. No hay nada de problema prácticamente. Ya. Mm. Em, ya, entonces,
Entonces resolvamos esto como se tendría que resolver adecuadamente, ¿verdad? Entonces ahora sí hagamos esto la solución del examen. Examen. Y es más, esto hazlo tú porque ya hemos visto lo necesario para que lo puedas hacer por tu cuenta. Ya, hagamos el apartado A y el apartado B. Empecemos esto con clear, close all y CLC también es para limpiar pantalla. Todos estos comandos son para limpiar pantalla y variables. ¿Ya? Dale, entonces, ¿tienes control? Esto sería el ejercicio 2. Ejercicio 2. Aquí haríamos el apartado A. Ya. Dale. Mm. ¿Qué Ya. tendría que empezar? Poniendo el nombre. Ya el apartado A dice, ¿no es cierto? Se crea una figura con título, esquema, ni sé qué. Aquí aparecen tres representaciones. ¿Ya? Ahora mira, dice, se crea una figura, la figura con título. Figure. Sí, ya primero creemos la figura sin título. Sí, o sea, solo figure. Ahí. Vale, Aquí. sí, ahí. Ya, listo. Ahora, a esa figura hay que subdividirla en tres filas y una columna, ¿verdad? Sí. Ya, subdivídela. Sí, si quieres, corre tu examen de Eh, momento y vamos viendo qué hay, ¿Cómo? ¿verdad? O sea, si quieres puedes mandar a correr el examen, ¿verdad? Tu examen de momento hace esto, abre Ah, la vale, figura, sí. ¿ya? Ahora esa figura la vamos a tener que subdividir en tres filas y una columna. Sí. Ya, dale Eh, entonces. ¿Cuál era para subdividir? Estaba pensando en... No sé. No, subplot no. Sí, subplot. ¿Sí? Sí, Ah, subplot. ajá. Ahí ve. Subplot. ¿Qué va primero ahora? ¿El número de filas o el número de columnas? Eh, Filas, Correcto. ¿no? Sí. Tres Pondría filas. Correcto. Coma una columna. coma y uno. Vale. Correcto. ¿Ya? Pero además, Pero ya. Ah, ya, además, sí. siempre, siempre, ya, voy a tener que especificar en qué ventana voy a trabajar. Ya, obviamente, ¿no es cierto? La primera vez voy a trabajar en la primera ventana. Entonces aquí iría, Ah, vale. ¿ya? Entonces ahora sí, lo mandas a correr y fíjate, ya tenemos aquí subdividido, ¿no es cierto? Ya está el espacio calculado para que se hagan tres figuras. Sí. Ya. Listo, esto sería todo el apartado A. Nada más falta el título de la figura. Ahora recuerda, título de la figura. Una figura, una figura es todo esto, ¿no es cierto? Y esta figura en este caso va a tener tres gráficos. Gráfico uno, gráfico 2, gráfico 3. Cada gráfico puede tener un título, por ejemplo, título uno, título 2 y título 3. Ya, Sí. pero el título de la figura se pone aquí. Aquí aparece el título de la figura. Título de la figura. Ya. Para modificar ese título de la figura, nos venimos acá y dentro de Figure vamos a modificar la propiedad name. Sí, entre comillas escribo name y luego pongo el valor que le asigno. Por ejemplo, título de la figura. ¿Ya? Y corramos esto Sí. y mira, ahora acá dice título de la figura. Sí, la figura. ¿Ya? Listo, ahí estaría entonces todo el apartado A. ¿Ya? Vamos entonces al apartado B. Sí. ¿Ya?
Listo, entonces es esto de acá, ¿verdad? Dice, en la fila uno, ¿no es cierto? Ya estamos, ¿no es cierto? Aquí hemos dicho ya estamos en la fila uno. ¿Qué tenemos que hacer? Mostrar una representación en 3D de la parte del anillo exterior que queda por encima del plano z igual a cero, ¿verdad? Todo esto de crear la figura y demás, la tenemos aquí, ¿verdad? En Sims, Sí, hasta acá. Todo esto. Es más, copiamos esto y peguemos. Ya lo hicimos para que vamos a perder mucho tiempo. Ya, todo esto sería el apartado B. Mandemos a correr. Ya, ahí estaría el apartado B. sí. Sería todo esto. Lo único que nos dice es que Pero mostremos por encima de z igual a cero. ¿Ya? Para modificar eso, yo voy a decir zlim. Zlim me modifica los límites de z. Voy a decir que vaya desde cero hasta un tercio. Recordemos que un tercio era el límite superior, ¿verdad? sí, Voy a mostrar esto y ahora ya tengo solo lo que está por encima de z igual a cero. ¿Sí? sí. Ya, y A listo. ver, Ese sería el apartado B. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacer el apartado C. ¿Ya? El apartado C dice, en la fila 2 se debe mostrar el corte de la nave con el plano x igual a uno. ¿Ya? O sea, sí. quitémosle por un momento este z' aquí. O no, veámosle acá. Acá sale mejor. Veamos esto. ¿En qué año vas tú de la carrera? Primero. Uf, está fuerte. Sí. Me imagino que nada comparado con la dificultad del colegio. Nada. Mucho cambio. Sí, suele ser así las ingenierías. Ya, entonces, mira, si yo trazo un plano en x igual a uno, ¿verdad? El plano más o menos va a ser esto. Sí, el Sí, momento que yo vea este plano, lo voy a ver desde acá, ¿verdad? Es decir, voy a ver y acá abajo y voy a ver z acá. ¿Sí? Y el corte más o menos va a ser algo así, ¿verdad? Va a ser algo así. Esto va a ser lo que corta el plano x igual a uno con esta figura. Sí, sí. ya. Entonces veamos cómo podríamos hacer eso. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Poniendo mm, límites también y Z. Mm, verás, la opción más fácil es la siguiente. Nosotros tenemos los paraboloides, ¿verdad? Los paraboloides son funciones cuyo z se calcula a partir de un x y de un y. Sí, ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Como pasa por el plano x igual a uno, este x se transforma en uno. Es una constante. Por lo tanto, el z va a ser ahora solamente una función de y. ¿Ya? Por sí. ejemplo, tomemos estos. Ah, no, tomemos el despejado. Pues, ¿por qué no tomo el despejado? Donde tenía... Ah, es que está feo. Ya, tomemos este z, por ejemplo. Ya, z igual a 4 menos x menos uno al cuadrado menos y al cuadrado y todo esto partido entre 9. Sí, Pero si es que yo hago x igual a uno, ¿verdad? ¿Esto qué me queda? Z igual a 4 menos y al cuadrado entre 9. claro, sí. ¿Ya? Y fíjate, esto es que es una función, ¿no es cierto? Es una función que depende solamente de la variable y.
¿sí? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si intentamos hacer esto y lo graficamos? ¿Ya? Entonces, ya, ahora verás, por conveniencia, vamos a usar puntos. ¿Recuerdas que si yo tenía un fplot, esto me sirve para graficar funciones simbólicas? ¿Ya? El que es para graficar puntos se llama plot. Con esto voy a graficar puntos. ¿Ya? Ahora, hagamos ahora con puntos porque nos es más conveniente. Ya vamos a ver por qué. Ya, mira. Yo si quisiera graficar solo el paraboloide, voy a definir, por ejemplo, algunos puntos. Ya, los Y. Le voy a llamar un vector Y, Y. Ya, esto lo voy a calcular. El Y vemos que va 2. Calculemos para 2, 1, 0, menos uno y menos 2. Menos 2, menos uno, 0, 1 y 2. Una forma muy fácil de representar este vector en MATLAB, fíjate que es consecutivo, menos 2, menos uno, 0, 1, 2. Lo podría hacer en realidad así, un vector que vaya desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? Y ahora los valores f, le voy a llamar ff. Esto es igual a hacer que 4 menos el vector y, y. Aquí voy a poner punto elevado al cuadrado y todo esto partido entre 9. ¿Qué quiere decir? Que en la variable ff voy a almacenar cada valor de y elevado al cuadrado, 4 menos este valor elevado al cuadrado partido entre 9. ¿Sí? No sé si te suena esta operación punto elevado. Sí. Ya, esto es para hacer operaciones con vectores, ¿verdad? Quiere decir que a cada elemento del vector y, y, de nuevo, recuerda que y es menos 2 menos uno, 0, 1, 2. A cada elemento que está aquí, cada uno de estos elementos, le hago pasar por esta operación. Ya, entonces veamos esto de momento, ¿sí? Me vengo a MATLAB, eh, me tocaría el apartado C, apartado C, ¿verdad? Voy a definir un vector y, y que va desde menos 2 hasta 2 y voy a calcular el ff, que esto es igual a 4 menos y, punto elevado al cuadrado, partido entre 9. Ya. Y grafiquemos esto en el siguiente subplot, en el subplot de 3 filas y una columna, pero ahora voy a tomar la posición 2. Ya, voy a usar plot y voy a graficar lo que tengo en el vector y, que es mis valores horizontales, contra lo que tengo en ff, que serían mis valores verticales. ¿Ya? Y vamos a ver este resultado. ¿Ya? Esta segunda gráfica sería el resultado. Sí, aquí está calculado para menos 2, para menos uno, para 0, para uno y para 2. Ahora, como ves, hay muy pocos puntos, ¿verdad? Y esto no parece un paraboloide, sino parece la unión de rectas. Si yo quiero agregar más puntos, en vez de que el salto sea 1, yo puedo agregar un salto, por ejemplo, de 0,1. Sí, para hacer eso, en este mismo vector, en medio de los dos puntos, yo tengo que ponerle el salto. ¿Sí? El salto, es decir, esto sería menos 2, menos 1,9, menos 1,8, etcétera, hasta llegar a 1,8, 1,9 y finalmente a 2. Y para cada valor que está en este vector, le aplico esta ecuación. Y ahora grafiquemos esto. ¿Ya? Y mira, ahora sí que tiene esto forma de paraboloide. ¿Ya? Es decir, si yo viese esto de este lado y lo viese completo, me tendría que dar que toda esta figura. Ya, pero nosotros, ¿qué habíamos dicho? Habíamos quedado, perdón, este es con el eje Y aquí. Ya, algo así, ¿no es cierto? Pero ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho que no queremos que, a ver, nosotros sabemos que no se tiene que graficar esto cuando el radio es igual a 1, ¿verdad? Sí. Entonces, yo haría en realidad que Y vaya desde menos 2 hasta 1, ¿ya? Y voy a graficar esto de aquí, desde, a ver, esto está dado la vuelta.
ahora, ¿verdad? Tendría que hacer desde Y, desde -2 hasta 1, y luego graficar de nuevo desde 1 hasta 2. Entonces, mira, llamémosle este Y negativo. Ya, Y negativo iría desde -2 hasta -1. Hagamos un Y positivo. Este Y positivo iría desde 1 hasta 2. Sí, ¿Ya? Este sería un FF calculado con Y negativo, ¿verdad? Ahora necesitaría otro calculado con el Y positivo, positivo, ¿ya? Y este se calculó con el negativo y este se va a calcular con el positivo. Ya, entonces mira, aquí tendría que mandar a graficar negativo, ¿no es cierto? Contra el negativo. Voy a poner un hold on para graficar la siguiente porción. Y aquí nada más sería positivo, positivo, positivo. Sí, mandamos a correr esto. Y ahora ya tengo ya, ¿no es cierto? Ahora sí ya en medio no se grafica nada porque en medio no hay nada. Sí, se va apareciendo ya un poco sí, más a lo que nosotros tendríamos que ver. Sí. Pero ahora sí, hagamos una cosa. Fíjate que después yo tendría que graficar una línea vertical para representar la pared del cilindro, ¿verdad? Porque el cilindro también es una pared en medio. Más bien, para evitarnos eso, en vez de usar plot, podríamos usar aquí un comando que se llama area, area, y aquí area. ¿Ya? Y veamos cuál es el resultado de esto. Entonces, fíjate, ahora sí que me da ya todo el sólido como si hubiese intersectado con el plano, ¿verdad? Y ya no voy a necesitar sí, dibujar esta pared vertical. Lo único que tal vez está feo es que salen de diferentes colores. Entonces, a cada gráfico le dices que su face color es el color de la cara. Puedes decirle, sí, por ejemplo, que sea, no sé, se me ocurre azul. Sí, vamos a esto, control V a los dos gráficos y me van a salir estos en color azul. sí, ¿Ya? Listo, entonces ahora me falta hacer lo mismo, pero para el paraboloide 2, ¿verdad? El paraboloide 2, un FF2, esto sería y elevado al cuadrado menos 4, todo esto partido entre 9. Sí, ahora igual le tendría que calcular una parte positiva y una parte negativa, ¿verdad? Llamémosle copiamos esto sería un F2 negativo y este sería un F2 positivo. Sí, la única diferencia es que aquí el 4 va negativo y el vector va positivo, claro, ¿verdad? positivo. Y aquí también sería el vector positivo y el 4 negativo. ¿Ya? Y acá, entonces, graficaría, ¿no es cierto? También con área. Voy a poner la parte negativa, Y negativo, contra el, contra el segundo paraboloide, ¿no es cierto? Calculada la parte negativa. Además, le voy a poner que su color sea azul, sí, face color. Luego hacemos exactamente lo mismo, pero para la parte positiva del vector del paraboloide 2, ¿verdad? Aquí calcularía con la parte positiva y aquí también la parte positiva. Sí, mandamos a correr esto. ¿Qué pasó? Ah, Ah, sí, pues, ya, ya. Y allí tendríamos entonces ya el corte con el plano x igual a 1. Sí, si mm, vemos, bueno, más o menos vemos que sí va a ser algo así. Ahora, no sé si te das cuenta, pero hay una línea aquí, una línea sí, horizontal, está toda fea. Para quitar esa línea, vamos a poner aquí una propiedad que se llama, déjame ver, era baseline, aquí. Eh, ¿Dónde estaba? O show baseline, creo que era. Aquí, show baseline. Este significa mostrar la línea base, le ponemos en off y esto le ponemos también a cada gráfico. Aquí también, acá también. Sí, mandamos esto a correr. Y ahora sí que ya tenemos ya nada más el corte con el eje, con el plano x igual a 1.
Sí, Ya, listo, bueno, esa ha sido la hora de clase, de hecho está me he extendido. Entonces, nada, pues ahí si quieres algo más me avisas. Ya te paso este ah, archivo, ¿cierto? Y te paso también la clase. sí,